Hoy vamos a hacer, pues, como lo charlamos el pasado viernes, la idea hoy es, vamos a empezar a hacer ejercicios tipo examen. La idea es generar, pues, de los temas que hemos visto, el examen entra hasta presupuesto, que es lo que vamos a ver el próximo viernes. Ya no tenemos más clases de civil. Ya el pasado viernes, ya con esa última actividad, ya quedamos pues con todo el componente de civil listo. Y ya lo que vamos a hacer es entrar al tema de presupuesto y vamos a hacer ejercicios. En la clase de hoy hacemos ejercicio, en la del viernes miramos el tema de presupuesto y también hacemos ejercicios tipo examen. Ya el examen es para de este viernes en 8 días, para el 7 de mayo, pues como lo teníamos programado. No sé, Carol, de pronto si se haya hablado al respecto, la fecha sigue igual, ¿cierto? Ujú. Sí, señor, sigue para el 7 de mayo. Ok, perfecto. Entonces así lo dejamos y pues vamos a iniciar con los ejercicios. Entonces acá vamos a arrancar con un ejercicio de alineamiento horizontal de curvas espiralizadas de coordenadas. Gracias, Carol, qué pena. Perdón, acá habilito tener el chat y la lista. Ok. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a hacer ejercicios tipo examen, ver, digamos, cómo es la mecánica del tema para poder proceder. Bueno, eh, en el examen se van a tener ejercicios así, pues, como el que se va a describir a continuación. Se tiene la abscisa y coordenadas del elemento espiral tangente, ET, igual al K1 más 250, coordenada norte 500 metros, coordenada este 1000 metros, azimut AZ entre el ET y el 1 más 260, igual a 145 grados, y los siguientes elementos de curva espiralizada: radio R igual a 113 metros, longitud de espiral 46,67, deflexión de la espiral Q sub E 11 grados 83,18, X sub C 46,47 metros, Y sub C 3,21 metros. Determinar las coordenadas de la abscisa K1 más 220. Bueno, no se entrega gráfico. La idea es que puedan ustedes, con base en la información que se presenta, y poder armar el grafiquito, ¿no? Entonces, primero que todo, para poder verlos, cómo están los alineamientos, miremos qué información se entrega, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dicen el ET, que es el punto espiral tangente, es decir, donde termina la clotoide, que es el punto del que nos entregan coordenadas. Entonces yo voy a traer por acá el punto, este va a ser nuestro punto espiral tangente. Perdón, me traigo por acá un textico para tener, no, es uno que no tenga, bueno, este. Me traigo ahí un textico y este va a ser nuestro punto espiral. Le voy a quitar la propiedad del cuadrito. Qué pena, por favor, me cuentan si se ve bien. Qué pena. Bien. Sí, Sí, ahí se señor. ve. Ok, perfecto. Entonces, este es nuestro punto espiral tangente, que es en el kilómetro 1 más 250 y que tiene coordenadas norte, 500 metros norte y 1000 metros este. Bien, este es el punto. Dice que ese punto se dirige entre el ET, el punto que se describe, y el K1 más 260, es decir, una abscisa 10 metros adelante, hay un azimut de
145 grados. 145 grados, ¿qué sería, no? Entonces, yo tengo acá, ubico una línea sobre mi punto, mirando al norte, ¿cierto? Y tengo 90 grados de azimut, 90 más 55 grados, voy a tener acá 145 grados. Es decir que ese punto, el 1 más 260, estaría ubicado por aquí más adelante, ¿cierto? El 1 más 260 estaría por acá más adelante. Y entre esos dos puntos existe 145 grados de azimut. Entonces es lo que debemos ir azimut. Este es el K1 más 260, ¿cierto? Entonces, que sería este punto que tenemos acá, que ese sí no es ET, sino es un punto cualquiera dentro del abscisado. Y ese punto, pues con respecto al norte, tiene los 145 grados. Vuelvo y repito que sería, los 145 grados sería la inclinación que existe entre esta tangente y ese alineamiento. Estos serían los 145 grados, ¿cierto? Digamos, hasta ahí vamos, ¿estamos correctos? Entonces acá 145 grados. 145 grados de azimut. Estamos construyendo la información, digamos el esquema con base en la información que tenemos. Y los siguientes elementos de la curva espiralizada. Radio K0 más 113, azimut entre ET y el 260, siguientes elementos. El radio, la longitud de espiral y los datos de la clotoide. Quiere decir eso que puede haber pues una curva, acá podría configurarse una curva, puede configurarse una curva en la que nosotros tengamos en el primer cuadrante espiral, círculo, insertar. Acá vamos a colocar la parte circular y acá la parte, otra vez otra parte espiral. ¿Cierto? Entonces ahí se nos configura una curva espiral, círculo, espiral, como las que hemos venido trabajando todo el semestre, ¿no? Espiral, círculo lo naranja y espiral. Y el punto que nos están preguntando es en el K0 1 más 220, es decir que si la espiral tiene 46 metros y nos están preguntando el 1 más 220, del 1 más 220 al 1 más 250 hay 30 metros y la espiral tiene 46, quiere decir que el punto que nos están preguntando es un punto que está ubicado aquí sobre la clotoide, ¿sí? Es básicamente lo que vamos a encontrar digamos que con esa información es lo que podríamos evidenciar, ¿no? Fabián, una preguntita. ¿Le podrías hacer un poquito de zoom, porfis? Ah, sí, claro. Ok. Listo. Ahí estaría Eso. bien. Sí, Ok. sí. Gracias. Bien, ok. Quiere decir eso que nos están preguntando un punto aquí sobre la clotoide. Entonces me voy a traer de las presentaciones que tenemos de clase. ¿Cómo es un punto en la clotoide? Entonces, si ustedes recuerdan cuando calculábamos coordenadas, cuando tenemos un punto, que ahora me quedó todo esto aquí montado, perdón, un segundito. Voy a desplazar este dibujo. Ahorita me llevo los que se queden. Eso. Este sería básicamente el esquema acá. Y vamos a traernos un esquema de clotoide de los que hemos hecho en clase. Este es un ejercicio de los que hicimos donde
estábamos calculando un punto sobre la clotoide. Y ahí debemos ver qué información nos entregan. O sea, tenemos la clotoide completa, que sería la línea azulita, cuyos datos se encuentran aquí consignados, ¿no? XC y YC y Q sub E son esos datos que resalté ahí en negrilla, son los datos que corresponden a la clotoide azulita. Y como lo que yo estoy buscando es un punto intermedio, es decir, este que me traigo acá, este punto que me traigo acá, es el punto que estoy buscando, que ese es en el kilómetro 1 más 220, ¿no? Acá, 1 más 220. Que sería el mismo punto 1 más 220 que tengo acá en el punto azulito. Ah, vean, ahí tenemos el texto. Entonces, ¿qué es lo que debo determinar? Pues y sub cx y x sub cx. Pero para poder determinar estos valores, debo determinar L sub cx. Entonces, L sub cx es igual a la diferencia de abscisas, ¿cierto? La diferencia de abscisas de básicamente a la abscisa que conozco, que es el kilómetro LT, ¿cierto? Que es el kilómetro 1 más 250, menos el kilómetro 1 más 220, que es el punto buscado, ¿cierto? Luego esto me da un valor igual a 30 metros, que sería la longitud de la espiral, de este arco que yo necesito, con el cual voy a determinar todos los parámetros, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Básicamente el arco, lo voy a dibujar aquí en este, que acá, que va a conectar estos dos elementos. Lo voy a cambiar ahí de color, voy a poner ahí negro. Entonces, el naranja es equivalente al negro y es el L sub CX. Luego, recordemos que definimos una relación entre Q sub CX y Q sub E, que es igual a la relación que existe entre LEX y LE, que esto es de los apuntes, ¿no? Y esto al cuadrado. Es decir que de esta ecuación que correlaciona los Q sub E, observen que Q sub EX es este ángulo que se forma acá, ¿sí? Este ángulo que se forma acá, que no lo conocemos. Y Q sub E, que es este ángulo grande, que es la deflexión de la espiral, ese sí lo conocemos. Luego de aquí despejamos Q sub EX. Entonces Q sub EX, que sería igual a Q sub E, que es la deflexión de la espiral, por la relación que existe entre LEX y LE, y esto elevado al cuadrado, que para efecto de nuestra ecuación sería 11.8318 por la relación que existe entre LEX, que en este caso serían los 30 metros que acabamos de determinar, sobre 46.67 y esto al cuadrado. 46.67 es la longitud de la espiral, ¿no? Acá, por aquí la tenemos. La voy a resaltar en negro también. Entonces, es un parámetro de la espiral que nos proporcionan. En este orden de ideas, acá sería igual a 11.8318 en grados por 30 que es lo que acabamos de determinar, aquí está entre paréntesis, dividido LEX, que es 4667, y esto al cuadrado. Esto sería igual a 40 grados. 4.88 grados, que sería básicamente este ángulo. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Podríamos hacer otra vez cómo calculó el Q sub X, por favor? Sí, Q sub X, tenemos una relación que la veíamos en clase, donde Q sub X es a Q sub E,
como el cuadrado de LX es a LE. Entonces, de esta ecuación, despejamos Q sub E, de esta de acá. Entonces, aquí tenemos cómo se despejó. Entonces, pues aquí, ahí pues pasamos al otro lado de la ecuación, el Q sub E, y lo que hicimos fue solamente despejar Q sub X de esta ecuación, de esta que está aquí en amarillito. ¿Sí? Esta es una relación que ya la conocíamos de clase, que es la que nos correlaciona la deflexión de la clotoide con relación a la espiral. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Ok. Sí, Diego. Profe, perdón, ese Q sub E es el ángulo que se forma, o sea, digamos, ¿en qué triángulo? ¿O dónde está ese punto en el que termina? Ese punto como, ¿cuál es? Ok. Sí. Entonces, cuando veíamos en clase, digamos, Q sub E se forma entre la tangente de la curva, esta es la tangente de la curva, y aquí tenemos el radio, ¿sí? Entonces, aquí es donde termina la espiral. Aquí en este punto, el radio es perpendicular a esa tangente, y el ángulo es perpendicular pues a esa línea que se ve punteada. Entonces, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entre el radio y esa línea punteada, que entre esa línea punteada y la tangente, esta línea que vemos acá, es como si fuera esta naranja que vemos acá, se forma el ángulo Q sub E. Ahora, Q sub X se forma en el punto que estamos buscando, ¿cierto? Se forma en el punto, perdón, lo desplazo por acá. Aquí en el punto donde lo estamos buscando, este es el punto K1 más 220, ¿cierto? Y ese Q sub E se forma aquí en la intersección del radio, en ese punto K1 más 220, como lo vemos acá, este sería el radio, que este radio no lo conocemos, perpendicular a esa, es decir, la perpendicular a ese radio, que sería más o menos algo así de este estilo, ¿cierto? Este ángulo que se forma ahí, entre esas dos líneas que acabé de dibujar, entre la tangente principal y ese, se forma el Q sub X, como lo vemos acá. Entonces es en una línea imaginaria que es perpendicular al radio en ese punto. Lo que pasa es que en ese punto no conocemos el radio. Ese sería el Q sub X. Listo, profe, claro. Gracias. Perfecto. Ok. Bien. Yo tengo una pregunta, perdona. Sí, claro. La figura que está ahí, la que tienes ahí, ¿esa está en las notas de clase en algún lugar? Esa. Esta figura está en el ejercicio entregable que ustedes hicieron, creo que hace como 2 semanas. Ok, Sí, ¿recuerdas que hubo un entregable de calcular unas sí, coordenadas? Eso ahí. sí. Ok, ¿en el de calcular las coordenadas? Sí, en el de calcular. Ah, listo, sí, listo. Sí. Gracias. Ok, bien. Bueno, entonces tenemos esta configuración. Ya tenemos determinado Q sub X, ahora vamos a hallar X sub CX y Y sub CX. Entonces, X sub CX es igual a LX por 1 menos Q sub X en radianes lo voy a colocar ahí, dividido 10 más la sucesión, ¿sí? La sucesión que veíamos en clase. Y Y sub CX, perdón, acá vuelvo dibujo a su estado normal, para que no nos tape ahí. Aquí pongo el puntico en el sitio buscado. Acá. Caramba. Bien, y Y sub CX, que esos son de las ecuaciones que vimos también de coordenadas, es igual a LX por Q sub X en radianes
sobre 3 más una sucesión donde, pues, como les comentaba, el término representativo de la sucesión es el primero. Digamos que para el examen, para simplificar ecuaciones, lo dejamos solamente con el primer término, ¿no? Entonces, en este caso, Q sub X sería igual a 4.8890 grados, perdón, LX, que es igual a 30 por radianes sobre 10 más la sucesión. ¿Sí? Ese sería, digamos, el caso de X sub CX. Y en el caso de Y sub CX, pues sería igual a LX, que es 30, ¿cierto? Por, perdón, acá me equivoqué. Aquí es 1, 1 menos. Eso. Y acá sería 30 por, que sería el LX por radianes por Q sub X en radianes dividido 3. Q sub X o radianes dividido 3, que para este caso sería igual a radianes de 4.8890 dividido 3. Ese sería básicamente el valor. ¿Cierto? Entonces aquí lo calculamos, que sería igual a Q sub X, L sub CX por 1 menos radianes, esto dividido 10. Y esto sería en metros. Y Y sub CX sería igual a LEX, como dice la ecuación, por radianes dividido 3. Bien, y esto sería en metros. Entonces ya tendríamos ahí ya los parámetros X sub CX, que sería 35 grados. Entonces recordemos que ese es la hipotenusa de un cateto de un triángulo rectángulo, y Y sub CX sería el otro cateto de ese triángulo. Nosotros necesitamos determinar este alfa, que ese alfa sería pues la arcotangente, aquí lo voy a llamar como alfa, que sería igual al arcotangente de el cateto opuesto, Y sub CX, sobre el adyacente, ¿no? X sub CX. Y en este caso sería igual a la arcotangente de 35.15 dividido 0.85, ¿cierto? Entonces alfa sería igual a arcotangente de... ¿de qué? De Y sub C sobre X sub CX. Y para que esto me lo represente en grados, lo colocamos acá, grados, ¿cierto? Y ya lo expresamos. Es decir, que ese ángulo alfa, este ángulo alfa que vemos acá en el dibujo, es igual a 1.39 grados, este que vemos acá, que nos está representando el ángulo que conforma, digamos, o contra la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y nos falta la distancia D, que es igual a la suma pues, de los catetos al cuadrado. Ese D es una hipotenusa, que sería igual a X sub CX al cuadrado, X sub CX al cuadrado más Y sub CX al cuadrado, y esto elevado a la 1/2, ¿no? Que es la raíz cuadrada, ¿cierto? O raíz, como, creo que uno escribe raíz y también es como raíz cuadrada, ¿cierto? Me parece. Y eso sería igual pues a raíz de 35.18 al cuadrado más 0.85 al cuadrado,
y ahí daría el valor. Voy a probar. Julián, Sí, ahorita puedes por favor volver a mostrar el cálculo del XCX. claro que sí. Gracias. Al cuadrado. Ah, sí. Uy, pero no es raíz. Ah, es que acá ¿Qué me- faltó elevar al cuadrado? Ajá. cuadrado, sí. Eso sí. Listo. X sub CX, este. Ah, aquí me quedó mal, sí, qué pena. Es 1 menos, ¿no? Ok, listo, sí, ahora sí me da. Gracias. Sí, qué pena. Es 29.74. Y acá lo mismo, 29.74. Listo. Muchas gracias. Ujú. Bien, ya tenemos entonces este alfa, este D, y ahora vamos a determinar las coordenadas. Entonces, finalmente, Profe, disculpe, me adelante, dejaría dar un momento la fórmula de alfa, por favor. de alfa, este. Ujú. Alfa sería el arco tangente de y sub cx sobre x sub cx. Ujú. Ok. Sí, sí está correcto, sí. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces ya ahora para calcular las coordenadas, yo necesito calcular el azimut, ¿no? Entonces nosotros dijimos que el azimut entre el norte y la tangente de salida, eh, es decir, este ángulo, este que tenemos acá, dijimos que es de 145 grados, ¿no? Que es el planteamiento original de el problema, ¿no? Que este ángulo de entrada es de 145 grados. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito calcular el contrazimut, que es completar este ángulo hasta la línea verde. Eso ¿cómo se ve gráficamente? Es coger el angulito y sumarle 180 grados, ¿sí? Entonces, esta línea azulita nos representa el contrazimut. Es decir, que azimut es igual a 145 grados, ¿cierto? Y contraazimut es igual a azimut más 180 grados. Ojo, porque aquí tenemos que hacer eso porque estamos en la clotoide de salida, ¿no? Tener muy presente eso. Eso solamente esto que estamos haciendo solo se ejecuta cuando estamos en la clotoide de salida. Entonces, nuestro contrazimut va a ser 185 grados más 180, ¿no? Es decir, que ya tengo todo el ángulo desde que arrancó el negrito, cogió el azulito y llegó hasta la línea verde. Todo eso tiene 325 grados. Ahora, ¿cuál es el azimut hacia la línea roja? Entonces, observen que tenemos alfa gráficamente ahí. Y lo que debo hacer es, en este caso, vean que llego al azimut y para llegar al azimut de la línea roja tengo que restarle alfa. ¿Sí? Si lo observan acá, tengo que devolverme este ángulo negrito que es alfa. Entonces, el azimut hacia el K1 más 220 es el contraazimut, menos el ángulo alfa, menos alfa, ¿cierto? Entonces, acá, en este caso, sería igual al contraazimut 325 grados menos alfa, que serían 1.64 grados, que esto pues nos daría igual a 325 menos
el 1,64 que tenemos acá, ¿cierto? Estos serían grados. Ese sería el azimut hacia el K0 más 0 más 220 que tenemos aquí y que nos lo está indicando esta línea. Profe, una pregunta. Sí. ¿En alfa es y sub cx sobre x sub cx o x sub cx sobre y sub cx? Es que lo escribió en diferente en la parte derecha que en la izquierda. Ay, no, aquí me equivoqué. No, es y sub c, es i17 sobre i15. Es y sub c sobre x sub c. Acá me quedó al revés. Gracias. Acá me quedó al revés, sí. Porque es cateto opuesto sobre el adyacente, que sería el opuesto es 0,85 y el adyacente 29,74. Sí, es así. Muchas gracias. Bien, entonces ya tenemos el azimut, ¿cierto? 323 grados. Tenemos la distancia. Entonces recordemos las tres condiciones que debemos tener para las coordenadas. Primera condición, punto de referencia. Punto de referencia. En este caso, el punto de referencia es el ET. En este caso es igual al ET K1 más 250, ¿cierto? Sería el punto de referencia. Segundo caso que uno debe tener, segundo elemento, azimut. En este caso también ya lo tenemos, que es igual a 323.35, ¿cierto? Perdón. Y el tercer elemento que debemos conocer es distancia, que en este caso fue la que hemos determinado aquí de 29.75 metros. Esos tres elementos siempre deben existir: punto de referencia, azimut y distancia. Entonces, uno siempre debe programar el ejercicio para poder llegar a tener esos tres elementos, que es lo que prácticamente hemos venido realizando aquí en el ejercicio. En ese orden de ideas, la coordenada norte del K1 más 220 va a ser igual a la norte del K1 más 250, ¿sí? Por la distancia, por la coordenada norte es con seno, creo, sí. Con seno del azimut. Sí, las coordenadas norte son con coseno, sí. La norte del K1 más 250. En ese caso sería igual. Las coordenadas norte del punto de referencia la conocemos, ¿cierto? Que es Profe, qué pena. Sí. Ahí no sería coseno. Coseno, sí, sí. Sí, las nortes son coseno, sí, sí, qué pena. Acá por cos. Cos, exactamente. Sí, muchas gracias. Bien, conocemos nosotros de los datos la coordenada norte del punto de referencia, que sería 500 metros, ¿no? Entonces, en este caso sería 500 más la distancia que la hemos determinado aquí hace un momento, 29.76, por el coseno del azimut. Y el azimut es 323.36 grados. Sería de esta manera, es decir, esto sería igual a 500 más la distancia por el coseno del azimut. Ojo porque acuérdense que para sacar senos y cosenos en Excel tenemos que pasarlos a radianes, ¿no? Entonces en este caso sería metros norte. Y la coordenada este, ¿cierto? La coordenada este sería igual el este del K1 más 220 sería igual al este
del K1 más 250 por el seno del azimut. Es decir, la coordenada este también es parte del enunciado, que serían 1000 metros, ¿cierto? Entonces acá serían 1000 metros este, por la distancia por el seno del ángulo. Es básicamente la misma ecuación. Y aplicamos exactamente la misma información. Con seno serían 1000 metros este por el seno de radianes. La distancia por el seno de radianes serían metros este. Y de esa manera han llegado a las coordenadas. Aspectos a tener en cuenta. Esta orientación que tenemos acá es de una línea que queda en el segundo cuadrante, ¿cierto? Si ustedes miran, esta línea es en el segundo cuadrante y en ese caso alfa, como lo vemos acá, se resta. Pero no siempre puede ser de esa manera. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta espiral de salida en otra posición, puede que el ángulo alfa se sume, ¿no? Entonces, eso puede llegar a afectar acá las coordenadas cuando estamos calculando el azimut. Aquí, en este caso, alfa fue necesario restarlo, pero no siempre se resta, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sería un error de concepto, digamos que había que sumarlo y se restó. Entonces, profe, que equivoqué solo en el signo, no, pues es porque no se sabe hacia dónde es la orientación, ¿no? Entonces ese sería un error conceptual no subsanable, el signo del alfa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la orientación del dibujo que ustedes están viendo, ¿no? Entonces en este caso es un dibujo en el segundo cuadrante y de acuerdo a la posición de la curva hay que restar el alfa. Pero, vuelvo y les digo, puede pasar que ese alfa tenga que sumarse. Ya depende de toda la configuración del dibujo, cómo se realice. No sé si haya alguna inquietud. Perdón, lo achico un poquito para que puedan tener, y si le quieren tomar pantallazo, para que les salga todo el ejercicio. Fabián, yo tengo una pregunta. Ahí se sabe que se está en la parte espiral de la curva porque la distancia que hay desde el punto T es menor a LE, ¿o por qué razón? Sí, porque cuando hicimos la diferencia entre el punto ET y la abscisa buscada, entonces aquí el punto ET es en la 1 más 250, ¿cierto? 1 más 250. Y el punto buscado me dicen que está en la 1 más 220, es decir, 30 metros en abscisa antes. Y esos 30 metros, al verificar la longitud de la espiral, son menores a la longitud de espiral. Entonces, por eso se puede deducir que ese punto está dentro de la espiral. Si por ejemplo se hubiese preguntado el K1 más 150, por decir algo, ¿no? El K1 más 150 al K1 más 250 hay 100 metros. 100 metros supera la longitud de la espiral, puede que haya estado en el arco circular de esa curva o en la espiral de entrada, ¿no? Entonces hay que tener muy presente en qué parte de la curva es que cae el punto que se está preguntando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1 más 100, acá viéndolo en el dibujo, pudo haber quedado acá en el arco circular o pudo haber quedado aquí en la otra espiral, ¿sí? Depende de cómo estén configurados los datos, ¿no? Entonces hay que saber dónde nos está quedando el punto, ¿no? Fabián, en el problema siempre tiene que quedar claro dónde queda el punto. Sí, claro. Digamos que la abscisa, en este caso,
es la que nos da la forma de encontrar dónde, en qué elemento de la curva se encuentra la pregunta, ¿no? Entonces, sí, digamos que siempre se pregunta un punto, las coordenadas de un punto, ¿cierto? Entonces, sabiendo en qué parte de la curva está ese punto, pues habrá que buscar la forma de llegar allá con estos tres elementos, ¿no? Punto de referencia, siempre hay que tratar de llegar con punto de referencia, azimut y distancia al punto que uno necesita. Entonces, aquí configuramos todos los datos para poder llegar con esos tres elementos. Pero puede uno partir de unas coordenadas, por ejemplo, que se tienen las coordenadas X tales, ¿cuál es el ángulo alfa? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos estas coordenadas del punto y tenemos las coordenadas del punto, por ejemplo, de este punto, tenemos las dos coordenadas. ¿Cuál es el ángulo alfa entre esos dos elementos? Pues ahí sería un tema de diferencia de coordenadas, sería muy sencillo determinarlo, ¿no? Si conozco las coordenadas, por ejemplo, de los dos puntos, ¿cierto? Se podría uno regresar en los cálculos y la distancia la conocería también, entonces puede uno con distancia y alfa, uno regresarse, entonces podría ser también otro tipo de preguntas. Uh-huh. Camila, no había visto la pregunta, no, la actividad no es entregable, es para que lo tengan, es como un repaso para el examen de la semana entrante. Bien. ¿Pueden dejar ya la fórmula del norte y de este momento, por favor? Claro. Acá esto es más, ¿no? Más de coseno y acá también. Bueno. ¿Sí está claro? Bien, ahí lo que les comento, lo clave es poder encontrar bien hacia dónde tenemos este ángulo alfa y esta distancia de, ¿no? Para poder armar esta configuración. Y esto que ven aquí a la izquierda es un zoom de lo que tenemos acá. Bueno, ¿alguna duda adicional sobre este tipo de pregunta? Sí, y la idea en procedimiento es que puedan desarrollar, digamos, como método la secuencia, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven que está la secuencia paso a paso de los elementos que se van determinando para poder llegar digamos, a la solución del problema. Bien. Vamos a mirar otro. No sé, qué pena. ¿Hay alguna duda adicional? Fabián, si el punto, o sea, si el punto no será por fuera de la espiral, o sea, en la parte circular, por ejemplo, ahí se daría lo mismo, ¿cierto? O sea, igual tengo que encontrar las distancias y eso, pero Claro. como, Sí, digamos, si llegase a darnos en la parte circular, habría que tener otras consideraciones, ¿no? Perdón, copio esto. Si nos da en la parte circular el punto, voy a tratar acá de dibujar un poquito mejor la curva. Entonces voy a dibujar aquí la espiral. Ciclo. Y la espiral. Me perdonan lo chueco.
Uy, bien. Entonces vamos a dejar las espirales así más gruesitas en color azul y el arco circular lo vamos a mantener ahí de... Uy, se dañó ese círculo. Eso. Entonces, ahí que habría que tener presente. Si yo estoy arrancando aquí del ET, que es el, digamos, el punto conocido en este momento, perdón. En este momento, este es nuestro punto conocido y a partir de la cual se está asignando el norte, ¿cierto? Así como como lo veíamos ahorita hace un momento. Digamos que ese punto me sirve de referencia para el norte, ¿sí? Ese punto que tenemos. Ahora, si el punto buscado está sobre el arco circular, entonces, digamos que quedó por acá. ¿Qué debo hacer? Pues con base en este punto y con la geometría que me dieron, yo puedo llegar acá al punto, este sería el punto EC. Este sería el punto, perdón, CE. ¿Y cómo llego al punto CE? Pues el tema ese llegaría con estos datos, con YC y C, que son los elementos que, como lo vemos acá, vean que aquí tenemos YC, acá está acotado, ahí se ve como al revés, y aquí tenemos X sub C, es decir, que a partir de TE llegamos aquí a EC. Y de CE, perdón, al punto buscado, supongamos que sea, no sé, el K1 más, tendría que ser más menos 46, 250, pongamos que este es el 1 más 180, por decir algo. Para llegar a ese punto, requeriríamos conocer la distancia que existe entre estos dos puntos, ¿cierto? La distancia en línea recta entre este punto y este punto, que es la distancia entre esos dos puntos en línea recta. Recordemos que eso es una cuerda larga, ¿no? Entonces, aquí esto sería una cuerda larga. Y esa cuerda larga es igual, esa distancia D es igual a la cuerda larga, que es igual a 2 veces R por el 2R seno de delta medios, de delta sub C medios. ¿Cierto? Esa sería esta cuerda sería, pero delta sub C tendríamos que determinarlo, ¿no? Entonces aquí nos haría falta un dato adicional que es delta, ¿no? Entonces delta, que es la deflexión deflexión, se debería conocer. Se debería conocer, que sería la deflexión completa, que es básicamente este ángulo, ¿no? Sería este ángulo que tenemos acá. Este sería delta. Este sería delta. ¿Cierto? Este sería delta, que es el que se debería conocer. Y delta sub C es igual a delta menos 2 teta E. Teta E lo conocemos, ¿cierto? Teta E lo conocemos, que es uno de los parámetros de la clotoide, que es dato de entrada, y pues el delta lo conocemos. Pero este arco va a ser, el arco va a ser delta sub C X, ¿cierto? Y ese delta sub C X va a ser igual
a la cuerda larga, ese delta sub CX sería igual a la cuerda larga ese sería este arco longitud circular es igual al radio por la deflexión. Perdón, entonces sería igual al radio. Ese sería igual a LC. Es igual a la cuerda larga sobre el radio. Pero, Fabián, una pregunta, ¿para qué necesitamos DCX? Porque delta sub C, Ujú. perdón, este es delta sub CX. Ah, ok, ok. Sí, sí, delta sub C es este ángulo. Sí, ajá, Sí, que es este grande. sí, ajá. Y delta sub CX sería este pequeñito. Sí, sí, pero ¿para qué Claro, necesitamos conocerlo para la distancia. claro, Ah, ok. para poder calcular esa cuerda larga. Realmente aquí es delta sub CX. Ah, ok, sí. Sí, entonces delta sub CX sería igual al arco, perdón, a L sub CX, que es la diferencia, este L sub CX sería la diferencia de abscisas, ¿no? Realmente, sobre el radio. Esto en radianes. Y nos daría esta deflexión. Y con esta deflexión calculamos la cuerda, que esta cuerda es la misma distancia de que necesitamos. ¿Sí? Ese sería, y esta cuerda que es la misma distancia de, y el ángulo alfa, que se me conformaría, alfa en este caso, es igual a delta sub CX medios, ¿no? Esa es una propiedad de los arcos circulares. Digamos que se me configurarían estos elementos para poder desarrollar todo el problema. Entonces acá, perdón, acá les voy a marcar qué es cada ángulo. Este sería delta sub CX y todo este otro sería delta sub C. Eso sería como la diferencia entre y ya aquí ya tenemos, vean, delta y alfa, ya podemos calcular pues con base en lo que vimos. De estos hay un ejercicio también en lo de coordenadas, de los que hicimos, de un punto en el arco circular. Listo, gracias. Ok, perfecto. Bien, vamos a, no sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, vamos a ver otro tipo de problema. Este es de alineamiento vertical, dice, se tiene una vía unidireccional, por eso se coloca ahí en mayúscula, ¿no? Unidireccional, es decir, que los dos carriles van, de dos carriles, que los dos carriles van en el mismo sentido. Con una velocidad, es por ejemplo el caso de la oreja de un puente, por ejemplo, ¿no? Con una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, tiempo de percepción 2.5 segundos, pendiente longitudinal de entrada menos 6%, pendiente longitudinal de salida 7%. ¿Qué tipo de curva vertical y qué distancia de visibilidad de parada se debe emplear para el diseño de la curva vertical? Entonces, lo primero, perdón, acá me traigo líneas y punticos. Lo primero es identificar cómo se armaría el esquema, ¿no? Digamos que armar el esquema hace parte del problema, ¿no? Entonces, porque es básicamente entender la información que se entrega dentro del ejercicio. Entonces, la pendiente longitudinal de entrada, pues, es negativa, es decir, que es en este sentido,
y la pendiente longitudinal de salida es positiva, es decir, que es en este sentido. Estamos hablando de alineamiento vertical, ¿cierto? Entonces, tenemos una pendiente de entrada, perdón, me traigo un textico. Tenemos una pendiente de entrada de pendiente igual a menos 6%. Pendiente de entrada, lo voy a colocar ahí. Y una pendiente de salida del 7%. Lo voy a poner con el signo porque de esa manera es que se expresan las pendientes. Ascendentes son positivas y descendentes son negativas, considerándolas siempre de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, pendiente de entrada, pendiente de salida. Lo primero que se debe determinar es el parámetro A, ¿no? A, que es igual a la diferencia algebraica de pendientes. ¿Y por qué lo escribo? Porque es para hacerlo tal cual como lo hemos hecho en clase, que es la pendiente de salida menos la pendiente de entrada. En este caso sería igual, la pendiente de salida es más 7% y la de entrada menos 6%. ¿Sí? Menos 6%. Y eso nos daría más 7 menos 6, 7 y 6, 13% positivo. 13% positivo. Los valores de A positivos nos denotan curvas cóncavas, ¿no? Entonces es un tipo de curva cóncava. Entonces vean que ahí ya tenemos una parte de la respuesta, ¿no? Aquí sería pendiente longitudinal acá. ¿Qué tipo de curva vertical? Entonces ya sabemos que es una curva cóncava el elemento que tenemos que diseñar, ¿cierto? Bien, ahora me preguntan, ¿y qué distancia de visibilidad de parada? Entonces vamos a colocar distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de diseño por el tiempo de percepción sobre 3,6 para ajuste de unidades más la velocidad al cuadrado 94 sobre 254, perdón acá, 254, A, que es el delta de aceleración sobre 981, más o menos la pendiente sobre 100, ¿cierto? Es básicamente la ecuación. Voy a tratar de escribirla ahí ocupando más renglones, distancia de visibilidad para entender qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces es igual a la velocidad de diseño por el tiempo de percepción sobre 3,6. Acá vamos a integrar estos más. Aquí ponemos más. Vamos a ponerle central a todo esto. Y acá la rayita. Una rayita. Y aquí va a ser igual a velocidad al cuadrado, que sería velocidad de diseño al cuadrado, sobre 254. Acá estamos combinando otra vez. A sobre 9.8, más o menos, más o menos, P sobre 100. Ya les organizo ahí para que se vea, para que entendamos qué locura estamos haciendo aquí. Listo. Y este lo centramos entre todo esto. Y este acá, rayita, listo. Bueno, yo creo que ahí se entiende mejor la ecuación, ¿cierto? Aquí ustedes ahí hacen acto de fe que está el paréntesis. Y esto, ¿cómo lo traducimos nosotros? Entonces, la velocidad de diseño, pues 60 por el tiempo de percepción. Ojo, porque es un dato de entrada, no se vayan a confundir y coloquen uno que no se tenga. Por ejemplo,
se puede dar tiempo de percepción 2.7 y ustedes tienen su hoja arreglada con 2.5 y pues era, no, profe, es que me equivoqué, en el enunciado decía 2.7 y yo tenía 2.5, sí, pues ahí fue porque no revisaron el enunciado. Digamos que ese tipo de errores no son subsanables, ¿no? Bien, por la velocidad de diseño, 60 al cuadrado, ¿cierto? A, que es la tasa de desaceleración, y P, entonces ahí es donde viene el tema que tenemos que definir si es más o menos y qué pendiente. Cuando yo tengo una vía unidireccional, quiere decir eso que los dos carriles están en el mismo sentido de circulación. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí más gruesita, no sé si ahora flechas más gruesitas. Eso quiere decir en el mismo sentido de circulación, ¿cierto? En este sentido. ¿Cuál es la pendiente que me significa más, que requiere más distancia de visibilidad de parada, o sea, que me afecta al frenado? Pues son las pendientes en descenso, perdón, porque en esta pendiente, como yo, así como están las flechitas, vengo en descenso y los dos carriles van bajando, quiere decir que esta pendiente me va a representar la zona donde los vehículos requieren mayor distancia para frenar. En ese caso, quiere decir que voy a tener una pendiente descendente del 6%, ¿sí? 6% o 6 sobre 100. De esa manera es que se configuraría la ecuación. Entonces acá el resultado pues sería más 60, que es la velocidad. Esta sería una parte de la... Ay, caramba. Esta sería la primera parte de la ecuación, ¿cierto? Perdón, acá ponemos esto en centrar. Perdón que les desapareció el dibujo. Ahí tendríamos esa primera parte de la ecuación, ¿cierto? La segunda parte más, ¿qué sería? Más, más el resto de la ecuación, que sería la velocidad al cuadrado más 60. 3.4 dividido 9.8 menos 6 dividido 100. Tener presente que aquí se debe colocar, no como el 100 es para precisamente volver 6 número real, ¿no? No como número en porcentaje. Este es al cuadrado, dividido. Listo, sí. Y ese nos daría 49 metros. Luego la distancia total sería igual pues a la suma de los dos. Esa sería, digamos, la respuesta que se debería dar, que es una curva cóncava con una distancia de visibilidad de parada de 91 metros. No sé si los signos y por qué, ¿no? Miremos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice, se tiene una vía bidireccional, ojo, vean la diferencia, ¿no? Uni-bi, de dos carriles con una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, tiempo, es exactamente el mismo punto, ¿no? Exactamente igual, pero resulta que ahí la configuración de nuestra curva, perdónenme, ahí ya hago copy-paste ay, caramba, del ejercicio. En este
caso, en este segundo caso, vamos a tener una vía bidireccional, es decir, que vamos a tener los vehículos en los dos sentidos. Tener en cuenta la consideración de la pendiente. Entonces, en este caso, como es vía bidireccional, ¿cuál es la pendiente crítica para el frenado? Entonces, vamos a recorrer en el sentido izquierda-derecha, pues sería -6 porque +7 es a favor del frenado, pero en el sentido contrario vamos a tener -7 y +6. Es decir que en este caso de vía bidireccional, la pendiente adversa la vamos a encontrar en el sentido contrario de circulación con la pendiente de -7 negativa. Entonces, en este caso sería con 7. ¿Sí? Aquí es -7, sería la pendiente crítica. Y sería ligeramente diferente al planteamiento anterior. Entonces hay que tener muy claro si la vía es unidireccional y bidireccional para poder calcular las pendientes. No sé si haya alguna inquietud con relación a este ejercicio. Sí, yo tengo una, el 254 multiplica a la suma de A más B o sea, Sí, ambos términos. Sí, ambos términos. Ah, vale, listo. acá es que no le hice los paréntesis, pero básicamente esto es multiplica a este y al otro. Así. Bueno, sería de esta manera. Lo que hay que tener en cuenta, como les menciono, es el tipo de curva que se requiere y digamos que este sería como el desarrollo del ejercicio, ¿no? Este pues es mucho menos complejo que el de coordenadas, ¿no? Pero sí es de atención en cuanto al tema de las pendientes. No sé si haya alguna inquietud. Por hoy vamos a dejar ahí. El viernes continuamos con otros ejercicios relacionados pues con todo lo que hemos visto, ¿no? De movimiento de tierras, de todo este tema de rasante, de todos esos elementos que hemos visto ahí. Aquí pues hay bastantes ejercicios para uno poder desarrollar al respecto. Sí, no sé si quedó ahí totalmente claro. Si está bien así como método para que ustedes lo puedan visualizar el procedimiento. Sí, perfecto, profe. Ok, perfecto. Bueno, no muy bien, entonces nos veremos el próximo viernes. Por favor, sigan abiertos los horarios para atención de dudas, pero no están haciendo uso de ellos. A lo último, después no se va a poder, porque ya serán tantas las solicitudes que no va a haber tiempo para resolverlas, ¿no? Entonces, digamos que sigo ahí atento esperando hacer revisión de proyectos. Fabián, una duda, ¿para esos horarios te escribimos a ti entonces, como por WhatsApp, o va a haber otra vez como una plantilla en Excel? Sí, si quieren, pues no, yo creo que mejor la plantilla, porque si hay varias solicitudes para organizarnos. Sí, es mejor a través de la plantilla. ¿Cierto, Carol? Tú la dejas montada, ¿cierto? Sí, señor. Ahorita mismo habilito una plantilla para que se inscriban. Eso, perfecto. Y miramos, sí, normalmente entre 6 y 7 de la noche, porfa, para que podamos ahí atender en esos horarios. Si solamente pueden estar 2 del grupo porque hay otros que tengan clase, no importa. Miramos, la idea es ir avanzando en el proyecto y que podamos ir viendo
cómo se resuelve, ¿no? La idea no es tener la última semana todo el mundo con observaciones, no es la idea, ¿no? Ujú. Bien, quedamos muy atentos a esa situación. Ujú.